Les doy la más cordial bienvenida a una tertulia grafológica aquí en Letras a Contraluz. El día de hoy contamos con la presencia de un invitado de lujo que nuevamente nos da el honor de estar aquí en este espacio virtual. Y bueno, pues nosotros contentos y felices de que hoy nos pueda hablar un poco más de ciertos aspectos muy específicos que se toman en cuenta en la grafología. Y bueno, pues le doy la más cordial bienvenida también a usted, profesor grafólogo José Cortés Sobrevilla. Em, la primera pregunta que tengo para usted es, cuando nosotros escribimos, a veces pues cometemos ciertos errores o erratas. ¿Qué puede significar cuando tachamos o evidenciamos que nos hemos equivocado al escribir una palabra o una frase completa? Bien. Ana Berta, muchas gracias. Buena tarde, saludos a toda la audiencia de tu canal, siempre tan selecta en cuanto a esto, siempre tan en el caso de la cultura literaria, y bueno, en esta ocasión damos precisamente el aspecto, la visión de algo relacionado con ello, que es la escritura, particularmente desde el punto de vista de la grafología. Una vez más, con el gusto de acompañarles, una vez más agradeciendo la deferencia que tienes en la invitación y con mucho agrado precisamente para comentar. Acerca de lo que acertadamente dices, bueno, al escribir, como en toda actividad humana, se pueden llegar a cometer errores en la escritura. ¿Qué puede esto significarnos? Bueno, el hecho de haber en algún momento alguna equivocación, algún error, de humanos es errar. En algún momento va a ocurrir y por diferentes circunstancias. Generalmente en un escrito formal va a ser una cuestión tal vez de distracción. Cuando hablo de un escrito formal, para hacer la diferencia con un borrador, con una hoja de trabajo, en la cual estamos pensando que estamos preparando algo, entonces por algo se llama borrador. Borrador, no tachoneador. Esa sería la diferencia. Borrar es borrar. Y en ese tipo de escritos, en ese tipo de trabajos, digamos que es lo que esperamos, por eso se llama borrar. Cuando ya en un escrito formal, ya cuando no es un escrito de trabajo, sino ya cuando se va a dirigir, ya es con la intención de ser definitivo y se va a dirigir, puede ocurrir el error. De todas maneras puede ocurrir el error. En algunos casos involuntario, por alguna distracción, por algo que en algún momento suceda. Nos llama la atención cuando, digamos, es frecuente que la persona en el tipo de escrito que haga, dirigido en una forma oficial, en un escrito, en una carta familiar, en algo de trabajo, continuamente tenga esos errores y que en algún momento los haga como más evidentes al hacer una tachadura. A eso lo llamamos típicamente la tachadura. El hecho de realizarlo, el hecho de remarcarlo, inconscientemente ahí nos puede estar significando una sensación de culpa inconsciente. Es alguien que ante el error que en algún momento, por la diferente motivación que haya sido, pero lo está haciendo evidente, lo está mostrando, lo que en algún momento podría pasar o gestionarlo de una mejor manera, lo remarca, hace resaltar el error. En alguna forma paradójico a lo que esperaríamos, que tratase de minimizarse y sobre todo de alguna manera encontrar la enmienda a ese error. No, pero aquí como que previamente hay el remarcarlo y de ahí viene la tachadura. Siempre nos va a significar y de esta manera en un buen hábito de escritura, lo que debemos procurar en general, porque no hay perfección en cuanto a ello. Todos estamos sujetos en algún momento a tener ese tipo de
accidentes gráficos, así los llamamos técnicamente, de accidentes gráficos, es cómo lo gestionamos ante la presencia de ello, cuál es la mejor manera. No vamos a decir evitarlo, sería fantasioso, es lo inevitable. Pero una vez que ocurra en algún momento, ¿qué hacerlo? La primera recomendación sería, sobre todo, procurar mantener la integridad, mantener lo limpio, mantener la pulcritud de nuestra escritura, de nuestra hoja de trabajo, de lo que estamos escribiendo. Recordando esto, que para la grafología, la muestra, el escrito, en cuanto a su orden, su limpieza, su pulcritud, está representando, está reflejando esos aspectos de la personalidad. Entonces, una escritura sucia, una escritura con tachaduras, de alguna manera puede estar relacionada con ese desaliño, en caso extremo, que a veces en el arreglo personal pudiera tener la persona, ¿sí? Muchas veces corresponde en cuanto a ello. O si no es desde el punto de vista personal de la vestimenta, sí a veces en la forma en que la persona se comunica, con un cierto descuido en cuanto a ello, a veces siendo un poco burda, un poco hasta grosera en cuanto a ello, y que sin mayor miramiento lo dice, el empleo a veces de un lenguaje no adecuado, de un lenguaje soez, también a veces va relacionado con ello. Vamos viendo una correlación, un paralelismo entre el lenguaje verbal y el lenguaje escrito. Un lenguaje escrito con estas tachaduras, con esta suciedad, con esta falta de pulcritud, con esta falta de consideración a veces, puede estar en paralelo y relacionado con un pensamiento igualmente, digamos, haciendo la referencia como sucio y la forma a veces obscena, hasta obscena en algún momento de expresarse, que a veces, y lo notamos en ciertas personas, inmediatamente tratan de disculparse. Inmediatamente, ya dijeron la mala palabra, ya dijeron la mala expresión, ya dijeron la vulgaridad, y sí, pero ya la dijeron. En algún momento ya se ensució esa parte del lenguaje. Puede haber un paralelismo en ello. Y esa sensación de culpa, por eso hablo como de esto de disculparse de la culpa. Sin embargo, de esencia no está modificado, porque la persona ya por hábito sigue hablando de esa misma manera. ¿Cuál es la mejor forma de gestionar en algún momento un error al escribir, un accidente gráfico en cuanto a ello? Ahí también vamos a notar muchos reflejos de la personalidad. Hay quien, sin mayor miramiento, lo deja, de acuerdo, intenta ser pulcro, no mancha, no le gusta que se note, pero nos deja el error y a veces eso induce una confusión al momento de leerlo. Hay quienes dicen, bueno, no lo voy a ensuciar, tiene un poco de mayor escrúpulo en cuanto a eso. Nos lo ponen entre paréntesis, nos lo ponen entre corchetes y demás. No es una práctica muy, desde el punto de vista del protocolo, a veces de la claridad de la escritura, porque poner entre paréntesis es algo que sí está a considerar dentro del texto, pero que decimos, bueno, a paréntesis de esto, no necesariamente marca un error, entonces también puede inducir al defecto, al error, a la mala interpretación, igual que el corchete. Por algo se dice, es que estos apartados entre corchetes, bueno, es algo que se tiene que dar un tratamiento especial aparte, pero no nos está diciendo que hay que anularlo, ¿sí? ¿Qué hacer entonces? Hay para algunas actividades, por ejemplo, el notariado, sobre todo antiguamente, en cuanto a esto que era amanuense, que era manuscrito y demás, y que podían cometer errores. Entonces ya los notarios, por protocolo, tenían una cierta convención de cómo hacer precisamente una observación acerca de un error. Empezó a llamarse eso el testar, no de testamento, sino de testar, de poner algo de latín testa, la cabeza, poner precisamente una barra precisamente sobre esto, señalando
que eso se anulaba y escribiendo de alguna manera. Hay toda una serie de convenciones y va dependiendo del lugar. Ahora, con la introducción de la parte tecnológica, pues esto se minimiza porque pues es posible, antes de tener el escrito definitivo, pues de hacer la corrección a través electrónicamente y demás. Eso viene cayendo en desuso, pero digamos para ciertos documentos y en los cuales en algún momento no hay posibilidad de ello. La mejor manera que yo diría de testar, y voy a decirlo, un testar limpio, porque en el caso de los notarios ponían una línea intermedia, una línea media como tachando precisamente eso, ¿sí? Y que en grafología hemos visto una firma con esa tachadura, ay, es así como que nada recomendable y demás. No tachar, no tachar, no poner esa línea. Más bien poner un par de barras, no paréntesis, no corchetes, sino un par de barras verticales, como cuando recordando algo de matemáticas, el valor absoluto de algo, así, encerramos, sea la palabra, la expresión, la oración, que queremos en algún momento señalar. No, no está entre corchetes, no está entre paréntesis, estamos delimitando ahí. Y sobre eso que ha quedado marcado por este par de barras verticales, una línea, pero en la parte superior. Ahora sí que estrictamente como una testa, pero limpia, una testa limpia porque no estamos tachando nada de lo escrito. Queda discreto, queda no sujeto a la confusión de que quiso poner entre paréntesis, entonces esto como hay que considerarlo, sino como que es una mención de esto que está entre barras, puesto arriba, anúlalo, no lo tomes en cuenta, fue un lapsus, etcétera. Y no ensuciamos de alguna manera, no le quitamos pulcritud al escrito. Sería la mejor recomendación. Todos estamos expuestos a ello. Si no es un borrador, no lo podemos borrar. Va a quedar, pero no perdamos la pulcritud en el escrito porque es parte del reflejo de cómo, sobre todo, ante esto, cómo manejamos un imprevisto, cómo resolvemos una situación crítica. ¿La resolvemos con inteligencia, con pulcritud, con recursos o nos vamos precisamente a la mala improvisación y al defecto precisamente en cuanto a hacerlo? Eso es lo que nos significaría. Por aquí le comparto los comentarios. Sandra Díaz dice muy buena tarde y saludos afectuosos, qué gusto verlos. Muchas Guille gracias. Romero, bonita tarde y saludos, un placer verlos. Qué amables, gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Se agradece precisamente de la audiencia y que nos sigan como siempre. Sí, Muy eh, grata, muy grata presencia al seguirla. Muchas gracias. sí, Muy bien. muchísimas gracias por estar siguiendo esta transmisión en vivo y esperemos también les guste todo lo que hoy nos está compartiendo el profesor y grafólogo José Cortés. Ahora, también ahorita ya estamos en una era sumamente tecnológica, ya todo es basado en lo digital, Para bien y eh, para mal. Ajá, para bien y correcto. para mal. Así es. Entonces, con la tecnología se pierden los gestos gráficos. ¿Qué simbolizaría usar emojis o emoticones? O el hecho de no prestar mucha atención a la ortografía. Muy bien. Bueno, sí, definitivamente en la tecnología, como tal, pues nos da muchas limitaciones. Se pierden algunos, no totalmente, pero sí se limita. Yo más que pérdida lo hablo aquí de limitación. Hay una limitación en la expresión del gesto gráfico, del gesto espontáneo, del gesto humano. De alguna manera esta parte es mecanizarse. No es nuevo el fenómeno. En algún momento el haber inventado la imprenta durante el Renacimiento y demás fue una pérdida de esa personalización. Claro que a cambio lo que dio fue la posibilidad de hacer la divulgación de las ideas, de tener libros, de tener literatura, ¿sí? En una forma más accesible, más dispersa. Junto con ello, bueno, también surgió la necesidad. Algunos pocos escribían, algunos pocos leían. Con la imprenta inicia la carrera por la alfabetización desde el punto de vista de leer y escribir, el mayor número precisamente de individuos. En esta parte tecnológica como que
tenemos una nueva fase de desalfabetización, aprender a leer y a escribir, ¿sí? Con lo que la tecnología nos va poniendo. Limita algunas cosas como en su momento fue, pero facilitó otras, dio algo práctico en cuanto a ello. El fenómeno vuelve a ser en paralelismo algo semejante. Nos facilita algunas cosas, sí, el hecho de que pueda haber precisamente rapidez, facilidad en cuanto a ello, ya no necesitamos, por portátil que sea la máquina, las Remington no lo eran, pero las Olivetti, por portátil que fuese la máquina de escribir, pues ahora la tienes al alcance, al teclado y demás, facilita ello. ¿Se pierde parte de la expresión personal? Sí, pero no totalmente. El gesto gráfico, algunos aspectos de él se van a seguir manteniendo. La labor aquí actualizante para el grafólogo es tratar de identificar precisamente ello que sigue siendo reflejo de la personalidad. Habrá cosas que pues perdemos porque no lo tenemos en una superficie, en un documento convencional, en una superficie convencional tenemos ahora un documento digital en el cual pues no podemos apreciar presión, por ejemplo, no podemos apreciar rapidez, no sabemos con qué tanta rapidez. Esos aspectos muy personales, pero muy importantes, se pierden. Sin embargo, hay otros aspectos que es posible y que vamos a seguir teniendo la posibilidad de evaluarlos, de observarlos y de evaluarlos desde el punto de vista grafológico. Como el caso de, hay procesadores de texto que nos dan la posibilidad de escoger el font, la fuente, la forma. Entonces no es lo mismo escoger un bold clásico, ¿sí? A escoger un gótico o escoger un italiano o algo que a pesar de ser, digamos, algo dentro de lo mecánico de la escritura, darle la apariencia como si fuese escritura cursiva. Hay modelos de escritura y hay quien decide emplearlo. Ya nos está mostrando precisamente que esa parte tal vez rígida, monótona, práctica sí, pero ya le pone un cierto grado de personalización en cuanto a ello. Igualmente se puede escoger dentro de esto de la fuente el tamaño. Hay quien mejor dice, y generalmente esto es para aprovechar mejor el espacio, que el tamaño sea pequeño, y hay otros que dicen, no, yo eso no lo leo y además quiero que se vea y que se note, y nos va a utilizar el grande, por ejemplo. Esos rasgos no se pierden. Los emplearía en la escritura manual. Va a seguir con lo que le ofrece el recurso tecnológico, con lo que le ofrecen las posibilidades, las opciones del procesador de texto, lo va a seguir haciendo. Hay quienes, bueno, por defecto a veces desde el punto de vista ortográfico, casi no van a utilizar los signos de puntuación en mala ortografía. Y habrá quien, incluso lo vemos, ¿no? Nos pone 4 signos de admiración, nos pone muchos puntos suspensivos y demás. Bueno, esos detalles como en una escritura enfatizada, que lo llamaríamos así en una escritura manual desde el punto de vista grafológico, nos siguen precisamente diciendo que la persona le gusta enfatizar, le gusta llamar la atención en cuanto a ello, que puede ser un sentido práctico como, a ver, no me estás oyendo, no estás percibiendo mi tono de voz, el énfasis que le pongo, la entonación, pero te lo reflejo a través precisamente de esta parte, de utilizar esos signos al momento de escribir. Entonces nos es posible identificarlo. Ahora, como muchas partes de la identificación de la parte grafológica, antes podíamos decir, no es a veces tanto lo que se escribe, sino cómo se está escribiendo. Sin embargo, ahora por la cuestión tecnológica, sí nos hace tener más en cuenta, por ejemplo, la parte de la sintaxis, la parte gramatical, cómo está escrito el mensaje. De hecho, y esto precisamente como para detectar estas suplantaciones de personalidad en el medio cibernético,
esto de que dicen, ay, y a lo mejor hasta están empleando algo ahí, robar identidad y a partir de ello mandar mensajes. Y cuando a alguien le llega un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp de una supuesta persona, de un supuesto conocido, un supuesto familiar, y que al momento de leer el mensaje, algo es raro para la persona que lo dice. Es que esta persona, es que mi amigo, es que este familiar, es que mi tío no escribe así, ni para bien ni para mal, ¿sí? Es que no emplea esas palabras no son de su vocabulario común, no lo son. O mi hermana tiene una impecable ortografía, es imposible que me esté escribiendo esto, ¿sí? O sea, no, como que no corresponde. Entonces, en esa parte, por ejemplo, entraría un poco la parte de grafoscopía. ¿Cómo identificar un falso mensaje si está desde el punto de vista como enmascarado por la parte tecnológica? Por eso digo, nos vamos a la parte como de la sintaxis, la parte gramatical, la parte de la ortografía, la parte de la sintaxis. ¿Qué palabras no puede estar utilizando? O qué ciertas palabras, es decir, esta palabra con ese defecto, con esa falla, con ese, recordemos que en grafología le llamamos el lapsus calami, con ese accidente gráfico, o sea, no, como que no corresponde a la persona, ya nos llamaría la atención en cuanto a ello. Entonces quiere decir que algo sí persiste del gesto gráfico a pesar de que se esté utilizando algo de tecnología. Sí es posible identificarlo e incluso posible rastrearlo y poder identificar cuando un mensaje estuviese no siendo auténtico, por ejemplo. Ahora, el uso precisamente, lo que permite la parte tecnológica, los emojis, bueno, de alguna manera simplifican bastante y todo depende cómo se use, el uso o el abuso de ellos. Eh, Nos permite la tecnología y sobre todo como en los mensajes de texto y demás, intercalar como manera de ilustraciones. Quienes precisamente lo hacen con una cierta profusión, pues ¿de qué nos habla? Nos habla de un buen sentido de la imaginación, de la creatividad. Pensemos en alguien que al ir escribiendo y como para ilustrarle o darle un énfasis a algo, pues nos pone ahí la viñetita, nos pone el dibujito. Y es que fui al campo y estaba soleado y nos dibuja ahí rápidamente una viñeta y demás. ¡Ay, qué rico! Rico en cuanto a que se disfruta y qué rico me refiero en cuanto a la diversidad que introduce, que alguien de repente nos haga un escrito así. Entonces decimos, tiene mucha capacidad de descripción. Mira, hasta te lo ilustra prácticamente. Entonces habla de creatividad, habla de esa capacidad precisamente de expresión, habla de alguien que le gusta expresarse y lo trata de ilustrar. Ahora, pensemos, ese es algo indicativo en lo positivo. Pero pensemos en el exceso de alguien que todo lo pone como que gráficamente en emoticones, ¿sí? Entonces, puede decir, ay, qué práctica es la persona, se ahorra palabras, aunque sean escritas. Entonces quiere ser rápido, sintético. Si lo utiliza de vez en cuando y decimos, bueno, a lo mejor estaba con cierta presión, con cierta premura, apretado de tiempo y para simplificar, para abreviar, nos pone eso. Bueno, nos podría decir sentido sintético, sentido práctico. Pero si para todo lo hace, ya empezaríamos a pensar en le da flojera escribir. Y entonces recurre a, pues, a ver, el dibujito o algo, pero no como algo complementario, sino como algo que ya lo hace, pero para ahorrarse exactamente. Podría incidir precisamente en cuanto a ello y además con el riesgo de que no necesariamente, no está haciendo algo gráfico que complemente, que refuerce lo que tengo en el texto, sino que lo reemplaza, lo sustituye y con el riesgo de que no sea tan preciso, porque no me está aclarando en cuanto a ello. Entonces hay un riesgo importante en cuanto a tal. Estaríamos, y por ahí hay alguna mención hecha manera precisamente en los medios, en el WhatsApp, como dice, y después de más de 2000 años y regresamos a la pictografía. ¿Sí? Y entonces es como volver a poner jeroglíficos y nos hacen ahí la referencia, ¿no?
como ahí la parte de los emojis vienen siendo como, pero no había otra forma de expresión y regresamos casi a lo cuneiforme y regresamos a los jeroglíficos, que ya era un muy buen avance en el caso precisamente de la cultura egipcia y algunas otras como en Mesoamérica, que no tenían un lenguaje escrito formal articulado, pero que tenían, y gracias a partir de ello, de lo que se pudo armar precisamente de toda esta pictografía en cuanto a ello, una forma de comunicación, pero que era en lugar de una abstracción mayor, que es haber llegado a los abecedarios, que es haber llegado a los alfabetos. Complementa, sí, muy bien, puede ser sentido práctico y demás, pero yo diría, no hay que abusar en cuanto a ello, porque ya nos estaría significando otro tipo como de pereza precisamente o desagrado precisamente en tratar de establecer una comunicación como tal. Sí. Por acá, Antares Díaz dice que excelente plática la que hoy nos está brindando, profesor. Y bueno, pues no solo, bueno, cuando sí usamos todo el lenguaje escrito, todo el alfabeto, el abecedario, y con esa riqueza de mayúsculas y minúsculas, solo la persona se enfoca en escribir con puras mayúsculas. Además de representar la idea de que se está gritando, ¿qué más puede simbolizarnos? Como mencionaba, como compartía a toda nuestra audiencia y que agradezco los gentiles comentarios y esperando que resulte útil, orientador en cuanto a esto, ¿cómo vemos toda esta parte a través de la grafología? Efectivamente, se ha desarrollado la convención y prácticamente en la que todos, por la necesidad del uso tecnológico, de las redes y demás, un código precisamente, una serie de convenciones respecto al uso de la tipografía, vamos a llamarle tipografía, que no escritura manual, la tipografía, y que nos dicen, a los usuarios de este chat y demás se les recuerda que no abusar del uso de las mayúsculas no significa como si nos estuviesen gritando. Se establece como una convención y no está muy lejano desde el punto de vista de la interpretación grafológica en nuestra escritura manual. Recuerdo, puras mayúsculas, todo en mayúsculas, pues el deseo de notoriedad puede tener un buen uso cuando queremos llamar la atención inmediata de algo, con una parte de enfatizar. Entonces, sí, como gritar. Entonces, estoy hablando fuerte, pero a ver, para captar tu atención o para llamarte la atención sobre algo que quiero precisamente que sea notorio en cuanto a ello. Coincide esa parte, pero estar en ese modo todo el tiempo ya puede resultar innecesario, incluso hasta agresivo. Y por eso no puedes estar gritando todo el tiempo, no hay necesidad de ello, solamente es momentáneo, es por enfatizar y demás. Desde el punto de vista de lo que, como en grafología, en una escritura manual, nos estaría diciendo, sí, como el ánimo de ser protagonista todo el tiempo, de llamar la atención, pero en un sentido además un tanto engañoso, y me refiero a engañoso a lo siguiente, la apariencia de darse importancia, que a lo mejor no tiene o no tiene en todo el momento. Eh, y de ocultar. Hay una parte de ocultamiento en cuanto a ello. ¿Qué oculta? Recordemos que las letras minúsculas, grafológicamente, nos están representando a los otros, mientras que la mayúscula es una proyección de la personalidad del individuo, del mismo, ¿sí? Sea o no letra inicial de sus apellidos o de su nombre, no, independiente. Toda letra mayúscula está representando una proyección de la individualidad. ¿Qué tan importante el individuo se siente en cuanto a ello? Todas mayúsculas quiere decir que es la presencia del individuo todo el tiempo haciéndose notar. ¿Y qué pasó con las minúsculas? Si no aparecen, quiere decir que para esa persona como si los otros, como si ni existiesen. O sea, un total egocentrismo, una total concentración de la atención para él y demás. Pero también tiene esta vertiente. Las letras minúsculas, recordando que
sería como la zona media de la escritura, está en la parte emocional. Entonces, la parte de ocultamiento de la que mencionaba yo hace unos instantes es esta parte de lo emocional que tal vez la persona pretende minimizar, que pretende que no se exprese, que no se vea por parte de otros. ¿Por qué puede ser? Puede ser por la protección que el individuo necesita, porque es su parte débil, su parte vulnerable. ¿Cuál? La emocional. Entonces, prefiere que la imagen que los otros vean es la imagen social, la imagen profesional, la imagen exitosa, la imagen bien cuidada y demás. Pero la parte emocional, realmente como el individuo se siente, mejor tenerla oculta. Se parece como un edificio eh, de esto tipo de espejos, que lo vemos todo por fuera. Sí, claro, se ve espectacular. Por fuera vemos toda la vidriería y espejos, se ve muy bien por fuera, pero no sabemos si por dentro únicamente es el cascarón y que esté completamente vacío, ¿sí? No lo sabemos, porque eso nada más desde fuera y nos refleja y queda de alguna manera muy vistoso, aparentemente, el caso de estos edificios que llaman mucho la atención, pero realmente no sabemos lo que está dentro, no sabemos qué lo ocupa, insisto, puede ser un vil cascarón que al primer huracán queda precisamente al descubierto que no había nada, ¿sí? Que era tabla roca y plafones y demás, y todo en eso queda precisamente expuesto. Esa es la parte vulnerable que podría tener en cuanto a ello. Entonces, la parte más recomendable en cuanto a ello, además de ser ortográfica, el adecuado uso de mayúsculas y minúsculas. Y es la parte grafológica, es decir, reconozco mi individualidad, tengo una buena autopercepción, sé darme la importancia, la dignidad cuando amerita, pero también sé reconocer y sé relacionarme con los otros, que son las minúsculas, y sé establecer ese vínculo asertivo. Desde el punto de vista es desarrollo de inteligencia social. ¿Mm? Em, por otro lado, cuando un grafólogo va a tomar una muestra de escritura, ¿qué decisión debería de llevar a cabo si nota que la persona a la que le pedirá esa muestra está alterada o ha sufrido una situación inquietante? ¿De todos modos debe aplicar la prueba o mejor debe acordar una nueva fecha? Bueno, en el caso digamos, de los estudios muy formales y que en este caso, como grafólogos y más a nivel de perito, porque por algo nos están pidiendo esto, levantar, no hay como lo mejor el mismo perito grafólogo hacer el levantamiento de la muestra, porque controlamos desde ese punto de vista muchas variables que de otra manera pues nos restarían la capacidad de darnos cuenta de algunos detalles. Pero puede ocurrir que en el levantamiento de nuestra muestra idónea, el grafoanalizado, la persona que pretende grafoanalizarse, haya tenido, como mencionas, tal vez un incidente y demás. Para efectos de la idoneidad, lo mejor sería acordamos un nuevo momento en el cual precisamente la persona esté, vamos a decir, en su estado promedio. No me gusta llamarle estado normal porque hablaría de anormalidad y demás. No, vamos a decir su estado de ánimo y emocional, fisiológico promedio. Sería lo mejor, sería lo idóneo. También pensando en la finalidad que tenemos para el estudio. Por ejemplo, si es de orientación vocacional, por ejemplo, si es de selección de personal. Yo digo que hay algo por aprovechar en ese momento, ¿sí? En ese momento y que puede ser muy útil en diferentes situaciones. E incluso hasta lo llego a pensar en ciertas circunstancias desde el punto de vista como de obtener
una muestra, una evidencia desde el punto de vista hasta criminalístico. ¿A qué me refiero? Alguien que haya presenciado un hecho violento y que por lo tanto, pues sí, viene afectado emocionalmente, pero puede llegar a darnos una cierta cantidad y hasta constituir como un elemento a considerar como prueba. Si le decimos a la persona, por favor, escribe en este momento lo que recuerdes de lo que acaba de suceder. Puede ser un hecho violento, un accidente, un choque y demás. Sirve en ese momento para varios aspectos. Alguien diga, como primer respondiente, alguien pues, le debería preguntar qué fue lo que sucedió, ¿sí? Como testigo, a lo mejor en cuanto a ello. Tal vez no haya la oportunidad de ello, tal vez, y antes de que, como un fenómeno normal que se presenta en cuanto a esto, en cuanto a los testigos, de que conforme se va pasando, van pasando los minutos, las horas, no se diga los días, ya estaríamos fuera de este rango, eh, el recuerdo, los hechos se van diluyendo o el cerebro nos juega a todo ser humano nos juega malas pasadas. El cerebro juega solo y no nos avisa muchas veces. Y en este caso, el juego perverso que nos puede hacer el cerebro es que van modificándose algunos detalles. Entonces, la declaración de un testigo, por eso hablo de la parte criminalística, la declaración de un testigo inmediatamente que acaba de ocurrir el hecho, puede tener ligeras variaciones a la que vamos a oír horas o días después, ¿sí? Y que es en algún momento, digamos, lo razonablemente más confiable, mientras más reciente es el hecho, ¿sí? Porque al paso del tiempo, este juego del cerebro, y por eso hablo del juego perverso, no por un afán de mentir, este fenómeno ocurre normalmente, se van modificando algunos elementos que pueden resultar importantes. Ahora, si eso es en una declaración verbal, cuando a veces la toma el primer respondiente ante el hecho, lo mejor es, si llegamos a tener algo documentado, como sería en este caso, pedirle a la persona, escribe lo que viste, escribe lo que recuerdas, qué viste y demás. De esa manera, además tenemos un documento y hay una doble vertiente precisamente en cuanto a esto. Tenemos de alguna manera la descarga emocional que necesita el individuo desde el punto de vista emocional, fisiológico y demás. Le ayuda a la persona. No hablar, a lo mejor están a veces muy alterados. No, no me lo digas, escríbelo mejor. Lo que puedes decir, escríbemelo mejor, ¿sí? Entonces le damos esa oportunidad y nos va sirviendo como documento, nos va sirviendo como descarga en cuanto a ello. Ahora, desde el punto de vista grafológico, para lo que nosotros nos interesa algún estudio posterior, vamos a poder tener la comparación. Un escrito hecho bajo el estrés inmediato de haber tenido un incidente versus el estado promedio emocional y fisiológico de la muestra que levantemos días después. Una vez que, digamos, ya consideramos que esté, como mencionabas, reprogramarle precisamente eso. Pero ya en lugar de tener una muestra, vamos a tener dos. Y eso nos va a servir qué tanto se ve afectada la persona. Y eso nos puede dar mucho precisamente en cuanto a nuestra interpretación. La persona es sumamente emocional, la capacidad de expresarse fue muy confusa, que no vemos que normalmente, sí, pero entonces ya sabemos, una persona muy impresionable y que en algún momento tendríamos que tener en cuenta como para responder bajo ciertas situaciones de presión. Hay quienes pueden, su variación puede ser menor, puede ser, sí, claro, va a haber afectación, pero no tanta. Entonces decimos, esta persona está capacitada para responder ante situaciones de crisis, no fácilmente pierde la calma, tiene elementos de contención, entonces claro, dirías, a esa persona la puedo poner como para medidas de contención en protección civil porque mantiene la calma y otra definitivamente no, se me descuadra totalmente y lo vimos en cuanto a ello, ¿no? Cuando tenemos esta posibilidad de comparar. Entonces, reitero y resumiendo esta parte, lo ideal es que programemos después, pero no perdamos la oportunidad.
de tener una muestra que nos puede dar mucha información de cómo se comporta el grafo analizado en una situación de crisis que no teníamos originalmente contemplada. Em, Cuando también nosotros llegamos a escribir, ya sea con toda la tranquilidad del mundo o con rapidez, hay veces que algunas personas em, repasan una letra o la omiten. Entonces, ¿qué nos está diciendo este hecho? Bien, bueno, estos accidentes gráficos, voy a empezar por la parte del accidente gráfico de la omisión. En México, como de alguna manera la cultura nos hace ser muy orales, generalmente le hacen la referencia y se comió la letra, comerse la letra, por eso me refiero de esta parte muy oral, pero muy significativa desde el punto de vista de la proyección que se tiene. Ese tipo de accidente gráfico, ese tipo de omisión, puede resultar reflejo. Es lo que en la grafología emocional llamamos, lo convierte en a esa palabra donde ocurre la omisión, la convierte en una palabra refleja. Es una palabra cargada de emotividad y el error ocurre por algo, porque la palabra representa, tiene una carga de emoción. Generalmente esta parte de emoción puede ser una emoción en el sentido de que le causa impacto negativo a la persona. Por eso va el defecto, por eso la deja incompleta, de alguna manera es incompleto. Se come la letra o hasta una sílaba, ¿sí? Que a veces dice, ¿qué quiso poner? Y la persona no se dio cuenta, precisamente en cuanto a ello, porque es la expresión inconsciente de esa emotividad. Esa palabra resulta especialmente refleja emotiva para esa persona. Ahora, puede ser que sistemáticamente la persona no omite aleatoriamente letras, sino particularmente nos damos cuenta que es muy marcado. En una muestra fueron 5 letras P las que omitió. Una pudo haber sido accidente, pero ya 5 y siempre la misma letra, la P o la N o la R y demás. Entonces ahí sí conviene irnos, para quienes ya tienen un poco de más conocimiento grafológico, a la parte de la inductiva alfabética, porque ahí se convierte en una letra refleja. En esta inductiva alfabética, ver el signo fijo, esta letra, qué parte de todo el contexto, de todo el conjunto de actividad es para el común de las personas y por qué esta persona tiene ese problema en cuanto a ello. Se me ocurrió mencionar en primera instancia la letra P, y la letra P, según la tradición, el conocimiento tradicional que viene desde el inicio de la grafología, con Hipólito Michón, a quien por cierto celebramos cercanamente el día 21 de noviembre, y además como su aniversario natalicio y día del grafólogo, día de la grafología internacional. Michón nos dijo, la letra P tiene que ver con la laboriosidad, tiene que ver con el trabajo. Entonces, si vemos que una persona omite la letra P, ¿sí? Esa omisión no es tan gratuita. Aquí tiene que ver con la relación de la teoría psicoanalítica. El acto fallido de omitir algo le está causando conflicto. ¿En qué? Tal vez en la esfera de lo laboral, tal vez alguien que ha tenido problemas en lo laboral o está desempleado, ya para colmo, ¿sí? En algún momento. El caso es que hay algún posible conflicto en cuanto a ello. Es lo que nos puede significar. Ahora, el otro aspecto que estrictamente no es un accidente gráfico, sino en este caso es una parte de afectación que hace remarcar los óvalos. Aquí tenemos que recordar una cosa, el óvalo es la representación simbólica del yo, ¿sí? Exactamente. Y esta parte como de remarcarlo, estos óvalos repasados, ¿sí? O sea, cerrarlos, puede estar manifestando algo un tanto compulsivo en cuanto a retener y en el caso más negativo hasta de ocultar. No nos gustan mucho que de repente vemos muestras y notamos muchos oscuros y esos oscuros son óvalos remarcados, porque de inmediato nos puede hacer o esta persona tiene mucha represión en cuanto a manifestar su parte emocional
o puede, en el sentido más negativo y más doloso, estar ocultando algo, estar ocultando intenciones. Puede en algún momento llegar a ser un signo de deshonestidad. ¿Cuándo es deshonestidad? Cuando el conjunto que estamos viendo de la escritura apunta a signos negativos, o sea, un mal ambiente gráfico, desordenada, desorganizada, muy variable, las direcciones de los renglones variables, la inclinación de la letra muy variable, variación en el tamaño de las letras. A veces yo hago así como la referencia de la canción del Chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito, pero ya nos está hablando de una tendencia a la inestabilidad emocional. Entonces, apunta a esto y así remarcado y demás, no, el síntoma no es bueno, ¿sí? El síntoma no es bueno de alguna manera. Si no está tan desorganizada, si no está tan falta de pulcritud de esa escritura, pero tiene estos remarcados, puede ser una tendencia a la reserva, puede ser una tendencia por la timidez. Habría que ver qué tanto está reflejando los problemas de desconfianza que por experiencias previas tuviese la persona. No estaría, sí, no deja de ser algo negativo, pero nos estaría indicando como un rasgo paranoide, o sea, esa desconfianza exagerada en algún momento. Entonces, no me comunico, cierro. A veces, en algún tipo de escritura, aunque tendría que haber un mayor grado de desorden, podría ser de individuos en el espectro autista, ¿sí? Como Asperger. Entonces, esta tendencia al aislamiento, esta tendencia a cerrarse, no se comunican fácilmente más que con quien ellos decidan o que les genere confianza. No es, no, pero ahí por hacer la distinción, no sería doloso, no sería deshonesto, sino sería de protección. Pero de todas maneras nos estaría significando hay alguna situación no deseable en algún momento. Em, por otro lado, a veces cuando escribimos se presentan como ciertos rasgos donde surgen arpones. Ah, bien, el arpón, sí. ¿Qué El son los arpón, arpones para quienes no conocen mucho del tema y qué nos muestran de la persona? el arpón lo llamamos, en este caso es un gesto tipo. En la grafología, en la escritura, a ciertas modificaciones que hay en los trazos les llamamos gesto tipo. Es una peculiarización, es una particularización que hace el individuo en ciertos trazos en su escritura. Hay unos muy generales, muy generalizados en cuanto a ello, y vamos a decir que derivan en cuanto a la forma, son modificadores de la forma de escritura. Los hay de dos orígenes, de dos linajes, voy a hablar de linajes. El que viene del trazo curvo y que de alguna manera, bueno, es lo que debiese ser recto, lo suaviza, lo vuelve curvo, como el caso de una guirnalda, ¿sí? Lo curvea. Y viene lo que se deriva del trazo recto y que como en buena geometría diríamos, la coincidencia de dos rectas hacen precisamente una punta o hacen precisamente un ángulo. Decimos deriva de lo anguloso. El arpón es anguloso. El arpón precisamente nos está viniendo de un pequeño trazo recto y luego seguido, en cambio de dirección, de un trazo recto más grande. Como si fuese, voy a tratar de ilustrarlo aquí gráficamente. No tengo mucha disposición así como de pizarra en este momento, pero voy a tratar de ubicarlo en cuanto a esto. Uy, creo que la luz no me ayuda mucho, no alcanza a ser suficiente, no se nota mucho. A ver, voy a intentar con un marcador. Aquí rápidamente producción me auxilia, no te preocupes. Está bien, profesor. Gracias. Sí, sí, no aquí, a ver, aquí lo voy a tratar. Sí, Me da mucho solo que reflejo un de poco luz. más al centro Sí, y más cercano a la pantalla. pero si lo acerco se pierde la... Esto es como una gran ampliación como de un arpón, Sí, anguloso, ¿sí? sí.
rápidamente el auxilio que me da Muchas producción. gracias. Sí. Y de ahí viene arpón, a veces un poco más cerrado. ¿Qué nos va a recordar? El arpón ballenero, precisamente, ¿sí? De ahí viene el nombre, es algo anguloso. Hay una teoría que dice que esto originalmente era un gancho curvo, que también nos recuerda como las artes de pesca, ganchos, pero que el individuo, al paso del tiempo, el mismo individuo por las experiencias de vida, lo va haciendo un poco más recto, un poco más anguloso. ¿Por qué? Como que se vuelve más duro en cuanto a ello. Hay por ahí la letra de una canción que dice, dicen que el alma endurece cuando ha sufrido muchas veces, ¿sí? Sí, se parece a eso, ¿sí? Si alguien por ahí recuerda la letra, es una letra de Camilo Blanes, Blanes Cortés, por cierto, Camilo Sesto, y dice, dicen que el alma endurece cuando ha sufrido muchas veces. Bueno, esa teoría precisamente dice esto, a partir del gancho y que se convierte en arpón. El arpón, este gesto tipo que puede aparecer en el trazo inicial de las letras, en el trazo final, aparece en los travesaños de la letra T, ¿sí? Y viene arponada y demás. El significado que es, bueno, es un gesto ambiguo, es un gesto ambivalente. ¿A qué me refiero con ambivalente? Que puede tener una interpretación positiva. Sus interpretaciones positivas son fuerza, firmeza, tenacidad, constancia, o sea, algo muy bueno. Selección de personal, y tenemos a alguien así, tenemos a alguien que se propone metas, que lo va a lograr, que logra los objetivos. El exceso de virtud se convierte en defecto. ¿Y cuál es el defecto ahí? Obstinación, terquedad. Y puede llegar precisamente que con esta obstinación hasta llegar a ser agresivo. Un arpón, por ejemplo, en la parte inferior de las letras, pensemos en una letra G, que normalmente debería ser una parte curva en la parte inferior y demás, que sea incompleta y que termine en un arpón, nos estaría hablando de alguien que es, desde ese punto de vista, con una energía libidinal, una energía hasta sexual, corporal y hasta sexual, que puede llegar a ser agresiva. Podría significarnos eso. Impositivo, agresivo. Es frecuente verlo, por ejemplo, en muchos agresores sexuales, ¿sí? Esta tendencia precisamente en cuanto a ello. En todas las modalidades que pudiese ser, pero el caso hay una insatisfacción de la parte instintiva que lleva a una gran frustración y que puede incidir en esta parte agresiva, ¿sí? Ese es el arpón y eso es lo que nos puede dar. Por eso hablé de una ambivalencia en el significado. Puede tener algo positivo, pero puede tener algo negativo. Depende de dónde se ubique y depende del contexto general que tengamos para nuestra escritura. Así es. Ahora, en las firmas, ¿qué pasa cuando en una firma el nombre se ve tachado, tachoneado, o sobre este se pone en grande la inicial de algún apellido? El efecto precisamente de que se tache, como habíamos mencionado con los errores, ¿sí? El tachar la firma y sobre todo la zona media manifiesta un estado de inconformidad, un estado de anulación, de autoanulación que hace la persona. Sobre todo tomando en cuenta que la firma es lo más personal. La persona nos está mostrando su individualidad, quién es, y además el linaje, al poner los apellidos, sobre todo cuando estos son legibles o semilegibles al menos, nos está diciendo el origen y qué tan a gusto, qué tan orgulloso se puede sentir o qué tanto conflicto tiene en cuanto a ello. Entonces, cruzar, no subrayar, que sería así como la rúbrica más primitiva, porque era abajo y era subrayar y era como darle realce, digamos, todavía pasa. Pero en este caso, ya atravesarlo por la zona media, por la parte emocional, es anulación, es el deseo de anularse, es hasta una forma de autoagresión en cuanto a ello. Entonces, recomendación, y siempre ahí digo, de urgencia, de intervención inmediata. Deja de tachar la firma. Ay, es que no puedo dejar. Si tanto te gusta poner la rayita,
ponla abajo, ya por lo menos ponle aquí, subráyala, ya no es tan negativo el significado. No Se puso su micrófono en alcancé a silencio. rozar Ahí ya, está. ¿sí? Entonces, no me lo pongas arriba porque es como ponerte un tope. No, en todo caso ponlo abajo, ¿sí? Pero no lo taches, no te anules en ese aspecto. Ahora, muy significativo cuando una de las letras que puede corresponder a la inicial del apellido está precisamente sobre el nombre, así como encimándolo, ¿sí? Bueno, ahí es clara la proyección que podríamos tener desde el punto de vista de grafología. Es una figura parental dominante y tan dominante que prácticamente está anulando la individualidad. Entonces, es que me llamo igual que papá y papá me dijo que iba a ir a la universidad y que estudiara arquitectura y que es tu papá arquitecto. O a lo mejor papá no es arquitecto, pero siempre quiso ser arquitecto y entonces es que me dijo que tenía que yo ser arquitecto y demás. Y yo obedientemente, porque papá es bien dominante, lo hice, para bien y para mal. Entonces estamos hablando de alguien que ha perdido su individualidad, de alguien que no tiene el desarrollo de la personalidad en cuanto a decisiones propias, está dominado. Entonces ahí se dice, felicidades, señor padre, su hijo es su imagen y semejanza, ¿sí? Usted no tiene un hijo, no tiene un individuo, tiene su imagen y semejanza, tiene su muñequito, tiene su personaje de ventríloco ahí. Habla lo que usted quiere que hable, que diga, que exprese. Piensa lo que usted quiere que exprese. O sea, se anuló la individualidad, se anuló la personalidad. Por eso, y en una corrección de grafoterapia, lo primero, si tienes la firma así, por favor, ponle a cada quien en su lugar. Tú date tu individualidad. Y papá, mamá son muy importantes, sí, pero no tienen que estar encima de ti, no tienen que estarte dominando. Ponlos a un lado, claro, son importantes, son tu linaje, pero no te están dominando, no te están suplantando la personalidad. No eres la proyección de ellos, eres una persona, eres un individuo, eres un ente independiente de ellos. Esa sería la parte de lo significativo que nos pudiera dar. En el caso del pinchamiento en las letras, que lo vemos a lo mejor más en las vocales, por ejemplo, o en todo lo que queda en la parte media, que son óvalos a veces, ¿no? Correcto. Entonces, entra el trazo bueno, va hacia adentro de la letra. Así Eso lo es. podríamos considerar un pinchamiento. Correcto. Ujú. ¿Qué significan estos? Vamos a pensar, lo pongo en grandote, vamos a pensar como en un óvalo. Me da mucho reflejo de luz. A ver, voy a tratar de que sea. No es un tomate, es un óvalo grandote, pretendiendo representar una letra O. Y aquí es el caso del cierre precisamente que nos hace, pero invadiendo la parte interna del óvalo. Bien, lo podemos considerar como una versión precisamente de la crucialidad. Y las crucialidades en grafología siempre nos vienen representando crueldad. Crueldad en sus dos versiones, hacia los otros, sadismo, o crueldad sobre sí mismo el individuo, masoquismo. Como en este caso es un trazo regresivo, centrípeto, y que entra al óvalo, por eso lo llamamos pinchamiento, y entrando en el óvalo quiere decir que es el yo. Es un estado de autoagresión, es un estado de la persona incómoda consigo mismo. Puede haber, y va en todo un espectro, puede ser el caso de la persona que es tan autoexigente consigo misma, que nunca es suficiente, nunca hace las cosas suficientemente bien, aunque es notable, aunque es destacable y demás, es el workaholic, que piensa que nunca es suficiente, pero en realidad está enmascarando otra cosa. Es la persona que siempre se autodescalifica, que se siente, no, es que yo no tengo la competencia para ello, no, yo ni le entro a eso porque no, pero ya es un estado propio. Puede ser la persona que tiene conductas
autodestructivas: fumar, beber en exceso. Y en el caso de los adolescentes nos podría estar mostrando conductas autodestructivas como iniciarse en el uso de sustancias o agresiones que van desde lo leve, lo ligero, como el cutting, cortarse, o definitivamente entrar en este estado de autoagresión evidente, ¿sí? Entonces, esos pinchamientos es también una parte de corrección, hay que evitarlos. La parte de la corrección del trazo, pero sobre todo, aquí sí se necesita algo más profundo, ver cuál es el origen de esa incomodidad, cuál es el origen de esa autoagresión que pudiera tener el individuo, ¿sí? Es lo que nos significa ese pinchamiento. Sí, si lo notan, pues los padres de familia en sus hijos menores, pues llevarlo con atención profesional, ¿no? Primero Psicológica. identificar cuál es el tipo de conducta. Digo, en algunos casos puede ser muy sutil, pareciera ser que no. Es que eligió tener esta actividad, sí, pero es una actividad, es un deporte en el que está muy expuesto. Es que quiere una moto, ¿sí? A ver, ¿como para qué quiere la moto? Ah, es que le gusta la velocidad, le gusta el vértigo. A ver, date cuenta, por favor, padre, madre, de que de alguna manera tal vez esté buscando situaciones de riesgo. Sí. ¿Sí? Y algo más profundo hay ahí. Podríamos estar viendo el caso de un adolescente, en este caso, deprimido. No parecen deprimidos, sin embargo lo están. Y están llegando a un estado en el cual la parte de pensar en causarse daño, en destruirse, el tipo de pensamiento suicida que pueden llegar a tener, es que las cosas estarían, es que mis padres estarían mejor sin mí, es que soy una carga para ellos. Entonces, no lo verbaliza muchas veces, es un pensamiento que puede llegar a tener, pero lo más grave en este caso, la parte más neurótica que se tiene, más peligrosa, es que no lo dice, no lo verbaliza, lo actúa. Y a veces en un buen grado de, el mismo individuo no es consciente de ello. Pero la gran ventaja que nos da la grafología es que la proyección nos permite en algún momento detectarlo y poder poner precisamente sobre advertencia en cuanto a ello. Aquí hay algo de incomodidad, hay algo de sufrimiento, hay algo de autoagresión. No evidente a veces, pero sí es necesario empezar a tener capacidad de observación sobre ello. Sí, sí, sí. Y ya para finalizar, profesor, porque el tiempo se nos va volando, pero ha Oh, sido muy sí, grato claro. contar con su presencia Qué nuevamente amables, aquí en gracias. Letras a Contraluz. ¿Qué nos dice el hecho de que en la firma solo aparezcan símbolos o puntos? Oh, muy bien. Volvemos a las firmas y nuevamente el reflejo de la personalidad. Símbolos. Es eso, es la mente simbólica de la persona. Es como aquella persona que en el aspecto positivo es que nos habla de un elevado nivel de inteligencia conceptual, tiene una buena capacidad como de abstracción. Entonces, en esa abstracción, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo me represento yo? Pues me represento como un símbolo. Entonces, a lo mejor el infinito, o pi, así para, es que como la letra inicial es de Pedro, pues a lo mejor y pi, y es un símbolo matemático, y es el pi con una fracción infinita decimal y demás. O sea, le mete una serie de, el símbolo, ajá, sí, algo le significa, por algo lo elige. Y puede ser bastante profundo en cuanto a ello. Por eso habla de un buen nivel precisamente de esto, no nada más porque parece bonito y ahí me gustó. Lo mismo que si me pone una suástica o demás, digo, en el aspecto negativo, también nos estaría significando. Y recuerden que la suástica está toda angulosa, son ángulos prácticamente en cuanto a ello, rígido y demás, y bueno, todo lo que ya en el inconsciente colectivo nos diría el buen maestro Jung, podría estar significando en cuanto a ello. Entonces los símbolos son bastante representativos, proyectivos de que la persona tiene. Puede hablar de un buen nivel precisamente conceptual de proyección. Además, sintética, ¿sí? Pensamiento sintético y práctico. ¿Para qué pongo tantas palabras? Pongo un símbolo y es como hacer mi logo, es como tener la marca. Puede también indicarnos como este sentido comercial que tiene la persona, está muy asimilada en cuanto a ello. Entonces, así, algo distintivo. Pongo esto y es como mi marca y como que debe ser identificable como todo, como si fuese el logo de identificación.
Habla del sentido práctico, habla del sentido sintético y demás. Puros puntos. Bueno, ya es llegar al extremo precisamente de ello. Recordemos que ha existido algo, ya en desuso, porque ya el medio de comunicación se superó, pero el lenguaje Morse para la telegrafía. Puntos, líneas y puntos. Recordemos que también algo que ha empezado a retomar, sobre todo por las versiones estenográficas y demás en los juicios orales, pero la taquigrafía, pero que estuvo muy en boga mucho tiempo. Y también la taquigrafía, al igual que el lenguaje Morse, son sujetos, aunque parezca increíble, pero también son sujetos de interpretación grafológica. Dirán, ¿cómo los puntos o los puntos y las rayas del lenguaje Morse? Sí, porque cuando alguien lo hace manualmente, ahí sí, ya sabemos que son todos líneas y puntos, sí, pero la presión ahí es precisamente, y lo prolongado de las líneas, o lo remarcado, lo grande de los puntos. Habrá quien haga puntos muy tenues y habrá quien haga puntos muy marcados y la presión aumenta. Habrá quien haga líneas pequeñas y habrá quien haga la tendencia a hacer líneas más grandes. Hay proyección en cuanto a ello. Una firma en la que prácticamente me lo hace, dice, es muy sintética, sí, puede ser muy práctica, sí. Los aspectos positivos, los aspectos negativos, muy encubierta, no me está dando, por algo se inventó el lenguaje Morse, práctico, rápido, pero también se utilizaba como parte, como el lenguaje en el espionaje, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, muchas de esas cosas iba el mensaje encriptado, podríamos decir, y ahí como resumen final de este tipo de firmas, es una firma encriptada, pero aún así es posible analizarle algo. Nadie se salva. No, 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 no. Aquí nadie, para donde se muevan. Al igual que los psicólogos, sí, porque lo hace, y porque si no lo hace, no lo hace, todo tiene un significado. Recuerden, y que en grafología, y para cerrar esta parte, esta grata presencia con ustedes, que en la grafología algo tiene significado, todo tiene significado. Todo lo que se plasma tiene un significado. Y recordarás, Ana Berta, hasta lo que no se escribe tiene un significado. Y hoy lo vimos con las letras, con las sílabas, con las palabras omisas o defectuosas. Hasta lo que no se escribe tiene un significado y es posible analizarlo. Eso es la grafología científica. Hasta lo que no se escribe. Muchísimas gracias, profesor José, de verdad ha sido todo un lujo, un honor tenerlo. Gracias por la deferencia de estar hoy aquí en Letras a Contraluz. Y le comparto los últimos comentarios de Guille Romero. Muchas gracias por compartir su conocimiento. Y de Sandra Muchísimas Díaz, gracias. siempre aprendemos algo nuevo con ustedes. Ah, qué amables, siempre. Seguidoras, muy amables, muy gentiles, siempre en los comentarios. Y bueno, espero que en la difusión para alguien más le resulte útil y que pues hagan llegar sus comentarios. Espero Sí. que sean de utilidad, que les haya resultado de utilidad. Y si surgen dudas y demás, pues en la medida de lo posible, pues igual en algún momento trataremos de darle respuesta a esas dudas, a esas inquietudes. Y aquí si no respondemos todo, lo más importante es crear la curiosidad, Sí. que alguien busque, que alguien lea, que alguien se entere que existe esto. Aquí no lo tienen todo, aquí nada más tienen la motivación para buscar. Aquí somos de la corriente constructivista, ¿sí? El conocimiento no lo damos la idea para que cada quien construya su conocimiento y esa es nuestra labor en ese aspecto. Muchas gracias, Ana Berta, muchas gracias a la audiencia y Sí, el profesor. honor ha sido haberte acompañado con todo gusto, con toda gratitud y deseando que sea útil. Hasta muy Muchísimas pronto. Muchas gracias, gracias profesor. a todos. Nada más, antes de cerrar, para quienes se interesen en la grafología, ¿dónde lo pueden estudiar? Eh, algunos datos que nos pueda brindar para que puedan acudir al centro de estudios del IGLA o... Sí, perfecto. Nos pueden localizar precisamente por IGLA. Pueden buscar la página, se las deletreo, IGLA. IGLA, G no J, G, que significa Instituto de Grafología Latinoamericano. Lo pueden encontrar directamente en redes, ahí está por Facebook y tenemos la página precisamente a partir de, ajá, a partir
en general de buscarlo en Internet. Hay disponibilidad precisamente, se pueden hacer cursos a distancia y bueno, ya afortunadamente podemos retomar la rutina de los cursos presenciales. Cada vez, bueno, ya van siendo más habituales, más frecuentes y ya tenemos un nuevo espacio precisamente para tener esos cursos presenciales para quienes se interesen y pueden ahí solicitar la información. IGLA, IGLA, IGLA. Perfecto, profesor. Pues muchísimas gracias. Ya saben a dónde acudir para más información y para que se enriquezcan con todo este conocimiento que todos los profesores que están en el IGLA brindan a todos sus alumnos. Es algo muy gratificante el ir aprendiendo día con día y por supuesto de la mano de unos expertos en la materia. Pues muchísimas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Saludos cordiales y hasta la próxima. Hasta la próxima y finalmente doy mi agradecimiento a la posibilidad de la locación. Tal vez se hayan dado cuenta de repente con los movimientos, sí. Estoy en esta ocasión circunstancialmente transmitiendo desde el monasterio de las Hermanas Concepcionistas. Entonces, muy gentilmente, y es a quien me referí como el apoyo de producción, aquí nuestras hermanas concepcionistas cercanas aquí en esta ubicación a la Basílica de Guadalupe, circunstancialmente por eso desde aquí, y bueno, agradezco la hospitalidad, el apoyo y siempre el gran afecto con el que a mí me han recibido y me han apoyado una vez más en esta ocasión. Tengan una buena tarde, muchísimas gracias Ana Berta, un abrazo Gracias. y felicitaciones para todos, por favor. Gracias. Que estén muy bien, gracias y buena tarde, hasta luego.